Bienvenido. Las historias que aquí escuchas no son inventadas, no son leyendas, son confesiones reales de personas que juran que lo vivieron y no tuvieron ninguna explicación. Si escuchas algo detrás de ti mientras las oyes, no te asustes. A veces los recuerdos más oscuros atraen cosas que prefieren quedarse cerca. Respira profundo, ajusta tus audífonos y no mires a tu alrededor todavía. Y nunca olvides que, a veces, tu peor miedo no vive en tu mente, vive entre las sombras. Bienvenidos a Entre las Sombras. Yo soy Kevin Reyes y hoy vamos a abrir una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Aquí no contamos simples relatos. Aquí escuchamos testimonios reales, voces de personas que alguna vez sintieron ese frío en la nuca, que escucharon pasos donde no había nadie, que vieron algo que nunca pudieron explicar. Antes de comenzar, te advierto algo. En estas historias, nada es adornado, nada está exagerado. Y a veces, lo que más miedo da, no es lo que ves, sino lo que te observa desde la oscuridad. Hoy, en nuestro primer capítulo, abrimos la puerta con dos historias inquietantes, enviadas por ustedes. Relatos que ocurrieron en casas o habitaciones que guardan más secretos de los que deberían. Así que, si aún tienes la luz encendida, es un buen momento para apagarla. Porque lo que estás por escuchar nace de lugares donde la oscuridad no solo se ve, se siente. Comencemos con la primera historia. Esta historia fue enviada por Dante Medina. Yo no suelo contar esto porque cada vez que lo hago me agarra una sensación rara en el cuerpo, como un frío en la espalda. Cuando era chico, mi viejo vivía en una casa bastante antigua, de esas que hacen ruido con cualquier movimiento y que tienen sombras pesadas. En su cuarto, apoyada sobre una silla medio vencida, había una figura religiosa. No me acuerdo si era un santo o una virgen, pero recuerdo que tenía esa expresión seria que te sigue con la mirada. Mi viejo se iba a laburar y me dejaba solo todo el día. Yo me quedaba jugando con el perro y siempre desde el rincón donde se veía el cuarto de mi viejo se sentía una vibra extraña. Y en el cuarto se escuchaban susurros, no palabras claras, como un murmullo bajito. Yo me desentendía y no me acercaba ni loco. Me quedaba del otro lado, donde daba la luz de afuera. Pero un día, no sé qué me pasó. Fue como si algo me tironeara por dentro. Sin pensarlo, empecé a caminar hacia el lugar. Cada paso que daba me hacía sentir más incómodo, pero seguía igual. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo vi. La figura empezó a mover las manos, como separándolas de la postura de oración. Me hacía señas, me invitaba a acercarme. No fue un gesto grande, pero se movió, y yo lo vi. Di un par de pasos, pero de golpe me entró un miedo impresionante. Fue algo que no nació de en la cabeza, sino en el cuerpo. Un instinto, como si algo dentro mío me gritara que tenía que salir de ahí. Me di media vuelta y salí corriendo. Crucé a la casa de unos familiares que vivían enfrente, temblando, sin poder explicarme bien. Cuando mi viejo volvió, le conté. Obviamente no me creyó. Con los años lo fui dejando pasar, hasta que un día me di cuenta de que la figura ya no estaba. Pensé que la había tirado mi viejo, pero cuando le pregunté, me dijo que él no la tocó, que creía que yo la había roto o escondido. Nunca supimos qué pasó. Simplemente desapareció. Lo único que sé es que desde que se fue, nunca más escuché esos susurros. Platicaremos acerca de esta historia después de los comerciales. Con Ecobit,
Tu música suena más clara, más nítida y con todos esos detalles que antes se perdían. Desde los graves hasta los matices más finos, todo se siente mejor. Ecobit, ponte los audífonos y disfruta como debe sonar. Bienvenido de vuelta a Entre las Sombras. Lo más interesante de este relato es cómo se construye un ambiente que, desde el principio, parece cargado. No hablamos solo de una casa antigua con ruidos propios, sino de un espacio donde cada sombra y cada sonido generan la sensación de que algo está presente. Este tipo de atmósfera, donde lo cotidiano se vuelve inquietante, suele aparecer en muchos testimonios. Los susurros que él menciona son un ejemplo claro de ello. No eran voces nítidas ni palabras reconocibles, sino murmullos constantes, como si alguien intentara comunicarse sin llegar a hacerlo. Lo notable es que siempre parecían surgir desde el mismo lugar, el cuarto donde estaba la figura. Ese detalle recurre mucho en casos similares, un punto fijo dentro de la casa que actúa como un foco de actividad. Luego está el tirón interno. No es una expresión común, mas sin embargo, aparece con frecuencia en quien vive experiencias de este tipo. No se trata de curiosidad, ni de imaginación, ni de un impulso racional. Es algo más profundo, casi visceral, que te lleva a acercarte, incluso cuando sabes que no deberías hacerlo. Este tipo de impulso suele dividir las opiniones. Para algunos es sugestión, para algunos es sugestión, para otros es una forma de atracción que no proviene de uno mismo. El movimiento de la figura es otro punto que vale la pena remarcar. No fue algo exagerado, sino un gesto mínimo, casi delicado, pero que rompe por completo la lógica del momento. Las manifestaciones sutiles son, justamente, las más inquietantes, porque descartan explicaciones simples. No se trató de un reflejo, ni de una luz, ni del viento. Fue un movimiento intencional, dirigido hacia él, como si buscara comunicarse o llamar la atención. A partir de este punto, aparece la reacción física, el miedo repentino. Nace en el cuerpo antes que en la mente. Ese tipo de respuesta es muy común cuando algo no encaja con la realidad cotidiana, cuando el instinto detecta un peligro que todavía no puede interpretarse, y ese miedo suele quedarse grabado por años, como ocurrió aquí. La desesperación posterior de la figura agrega una capa más profunda al relato. No es solo que el objeto ya no estaba, es que nadie en la casa se hizo responsable de moverlo. Y cuando varias personas conviven en el mismo lugar, que un objeto así desaparezca sin explicación, suele volver la historia aún más inquietante. Lo más llamativo es que, junto con su ausencia, también dejaron de oírse susurros. Esa coincidencia es difícil de ignorar. Para algunos puede ser casualidad, pero para quienes han vivido algo similar, es precisamente ahí donde el fenómeno adquiere más sentido. Al final, lo que queda es ese cambio en el ambiente, como si algo hubiera estado ahí durante mucho tiempo y un día simplemente dejó de estar. A veces, lo verdaderamente perturbador no es la presencia en sí, sino el silencio que deja cuando se va. En unos instantes, continuaremos con una historia que sigue esta misma línea. Espacios cargados, presencias que se muestran de forma directa y sensaciones que, una vez vividas, es difícil olvidar. En Umbra, la oscuridad no es tu enemiga. Es lo único
que te esconde de lo que te está buscando. Corre, escóndete o apaga la consola. Si puedes. Umbra, sobrevive a lo que no puedes ver. Estamos de regreso en Entre las Sombras. Gracias por acompañarnos y por seguir escuchando estas historias que, aunque distintas entre sí, comparten ese mismo hilo inquietante. La siguiente experiencia llega de parte de Ernesto Martínez. En un ambiente familiar, durante una reunión que transcurría con toda normalidad del mundo, Ernesto nos relata un encuentro inesperado, una presencia que no debería haber estado ahí y un comportamiento que, hasta hoy, sigue sin tener explicación en él. Escuchemos la historia. Esto pasó ya hace varios años, pero todavía me acuerdo como si hubiera sido ayer. Era una fiesta familiar, de esas que se alargan hasta la madrugada. En el patio estábamos mis primos y yo, echando relajo, tomando y apostando. Ya traíamos un buen de alcohol encima. Ya eran como las 3 de la mañana cuando escuchamos un ruido arriba en la azotea. Primero, pensamos que era un simple gato, pero luego se escuchó como si alguien estuviese caminando. Yo y mi primo más grande ya estábamos medio valientes por las cervezas y nos aventuramos a ver qué había pasado. Subimos las escaleras haciendo ruido y cuando llegamos hacia arriba, ahí estaba un señor, un hombre adulto, parado viéndonos fijamente. No lo conocíamos. No era un vecino, no era un familiar, nada. Al verlo pensamos que quería meterse a robar. Nos sacó un susto horrible, pero alcanzamos a gritar para que los demás se acercaran. Nomás gritamos y el señor cambió completamente. Se hincó de golpe, así como si algo lo hubiera obligado a caer, y empezó a llorar. Pero no un llanto normal, no, era un llanto horrible, como de alguien que está sufriendo un dolor que no puedes entender. Un grito desesperado, como si le hubieran arrancado algo por dentro. Mi primo y yo nos quedamos helados. Gritamos otra vez para que vinieran los tíos, y mientras ellos subían, el señor empezó a moverse raro, inclinándose hacia adelante, como haciendo una reverencia, pero seguía llorando más fuerte y peor, como si cada segundo le doliera más. Cuando mis tíos por fin alcanzaron la azotea, el hombre lanzó un grito que no se me va a olvidar. Fue como un lamento mezclado con dolor, tan fuerte que se sintió en el pecho. Y antes de que mis tíos pudieran siquiera acercarse, el señor se aventó del techo. Todos espantados corrimos para asomarnos y ver dónde había caído. Bajamos todos, casi cayéndonos por las escaleras, pero cuando llegamos al patio, no había nadie, nada, ni un cuerpo, ni sangre, ni un ruido, nada. Mis tíos nos dijeron que seguro estábamos borrachos, que imaginamos todo, y pues sonaba lógico en ese momento. Pero yo recuerdo ese llanto, lo tengo grabado en la cabeza, y recuerdo perfectamente cómo se aventó. Preguntamos a los vecinos al día siguiente si no escucharon los gritos. Los vecinos dijeron que no se había escuchado nada. No sé qué era ese señor, pero estoy seguro de que no era una persona normal. Después de escuchar estas historias, uno no puede evitar preguntarse qué tanto sabemos realmente del lugar donde vivimos. Porque, al final, cada pasillo oscuro, cada carretera solitaria, cada casa con silencios incómodos, guarda algo que nunca termina de contarse del todo. Y lo más inquietante es que no hace falta ver nada para sentirlo. A veces, basta con una sombra que se mueve, un susurro sin dueño, o una sensación repentina de que ya no estás solo. Personalmente, creo que estas experiencias, reales o no,
nos cuentan que el mundo tiene rincones que seguimos sin comprender. Y quizá esa incertidumbre es lo que más inquieta. Porque uno puede prepararse para muchas cosas, pero nunca para lo que no logra explicar. Gracias por acompañarme esta noche, por escuchar y por atreverte a mirar hacia ese lugar donde a veces preferimos no voltear. Te invito a que sigas con nosotros en los próximos episodios, donde más voces, más relatos y más sombras vendrán a tocar tu puerta. Por ahora, cierra la ventana, revisa bien las luces, y si escuchas algo detrás de ti al terminar el podcast, solo recuerda, tal vez no es tu imaginación. Nos escuchamos en la próxima entrega. Buenas noches.